¿Cómo reciben ustedes esta propuesta del presidente electo de un cese al fuego bilateral? ¿Cómo lo toman ustedes y cuál es el mensaje de la Iglesia frente a esa posibilidad? Bueno, es una excelente noticia, es una buena noticia en el entendido de que todo esfuerzo que se haga para parar la guerra es un regalo a los territorios, a las personas que en ellas viven, porque parar la guerra significa dejar de producir víctimas, desplazamientos, terror en cada uno de esos ámbitos donde los actores armados actúan. Tenemos todos que celebrar que haya una propuesta de un diálogo abierto, de un cese al fuego bilateral, y si eso se logra como punto de partida de lo que estamos todos esperando, que es ir pacificando al país, me parece que es una excelente noticia para todos. Monseñor, y el tema de la voluntad del ELN, que siempre ha sido cuestionada gobierno tras gobierno. El ELN siempre dialoga con los gobiernos en su mayoría, excepto con el gobierno Duque, y al final no pasa nada. Bien, esta es una apuesta que para el ELN es definitiva. Tienen que demostrar realmente en esta ocasión, tienen un interlocutor que sabe interpretar sus reclamaciones, su causa, y seguramente tienen que plantearse si este interlocutor lo dejarán pasar. Y pienso que hay una voluntad explícita con este gobierno y ellos tienen que apurar el paso y abrirse a un diálogo franco, a un diálogo de una negociación que finalmente concluya en un buen acuerdo. Este es un diálogo político y es muy específico dentro del marco de las otras apuestas que hará el gobierno con los otros grupos. El ELN tendrá que percibir la grandeza de este momento que tienen. Es histórico y el país está esperando que esta vez den un paso seguro, un paso claro, y no podría, después de 4 años, resultar que al final no se puede llegar a unas conclusiones, a unos acuerdos y echar adelante una apuesta política, bajando las armas y dándole un respiro a un país que necesita dejar de empobrecerse por esta dinámica de la guerra que le quita tantos recursos y de empobrecer la vida humana, porque lastimamos los seres humanos y el que está en la guerra se descompone. Así que esta es una gran oportunidad y tienen que saberla leer. Yo confío en la inteligencia, en la capacidad crítica que deben tener frente a los fracasos pasados y frente a esta nueva voluntad que está puesta ya sobre la mesa y en la que ellos tienen que dar una respuesta muy clara y con un deseo muy definido sobre llegar a un acuerdo. Ese diálogo regional hay que terminar de precisarlo porque son muchos actores. En algunos territorios son 4, 5 actores peleando territorios, provocando desplazamientos, generando víctimas, perdiendo hombres en sus propios ejércitos, y eso no será fácil si no empezamos a distinguir actores de actores. Por supuesto, el territorio tiene grandes liderazgos, los liderazgos sociales que ya son de la base, que están interesados en que la guerra pare. Ahí hay demasiados líderes capaces de empezar a confrontar posiciones y hacer entender que la intensidad de la guerra en esos territorios debe bajar y que debemos llegar a otra apuesta de territorio. El Acuerdo de La Habana finalmente hizo una puntualización sobre la paz territorial. En ese propósito hay que avanzar y la paz territorial va a suponer el ejercicio de muchas personas. Yo en concreto creo que es complejo, pero es posible. No de manera, digamos, aislada de la voluntad nacional, porque ahí el territorio tiene una voz de impulso, tiene una lectura de la problemática en terreno, pero al mismo tiempo va a requerir que eso vaya acompañado de una política y de una agenda de gobierno nacional muy específica. No será posible que los que estamos en los territorios, los liderazgos que están ahí, la cooperación internacional, los grandes líderes puedan concretar, digamos, unas soluciones y unas apuestas de negociación que están y superan, digamos, la región. Bueno, hay que ir despejando variables. La gran variable en este momento es el ELN y es muy importante que el gobierno asuma, digamos, esa línea de enfoque. Lo que está pasando en los territorios
está mostrándonos una degradación de este conflicto, porque son muchos grupos con intereses muy definidos que están decididos a defender esos intereses con el control de los territorios de modo estricto. Esto que está pasando en los territorios, digamos, ha escalado demasiado. En este momento, de no tener unas acciones concretas con una agenda muy precisa de paz, pues seguramente los territorios finalmente están al margen del Estado. El Estado quedará más chico de los propios territorios y quienes viven, los campesinos, los afros, los indígenas, van a quedar marginados de sus posibilidades de sentirse parte de una Colombia que responde por ellos, que les da garantías y en las que les puede permitir una vida distinta en los procesos que sean necesarios, sin inmediatismos, por supuesto. Pero eso nos está mostrando una degradación y una vocación de prepotencia de los grupos armados que están dispuestos a no ceder ninguna de las condiciones de los territorios para que ellos queden de alguna manera marginados o queden expuestos a los controles y a las dinámicas de la guerra que siempre someten a todo el mundo bajo sospecha, a hacer grandes ejercicios para determinar quién puede o no puede ser enemigo y para poder sobrevivir de manera implacable e impositiva. Yo creo que aquí se trata de ir dando pasos firmes, con la rapidez que se puede, porque estos temas de conflicto no son tan simples. Tenemos un territorio en su extensión bastante afectado por los grupos y no va a ser fácil, digamos, dar pasos gigantes, tendremos que ir poco a poco. Pero, por ejemplo, esta variable que se quiere despejar ahora y que está precisándose a partir de un diálogo abierto con el ELN y dando unas primeras iniciativas, tendrán que despejar otras variables, pero si esa primera apuesta empieza a avanzar, vamos distinguiendo unos de otros hasta que al fin los territorios también podrán encontrar salidas y lecturas nuevas si hay un Estado con voluntad política y una agenda de paz precisa. ¿Ustedes están dispuestos a mediar ahí, a participar si los llaman en este esfuerzo? La tarea de la Iglesia en este tema de la paz, pues, es que solo la inspiración del Evangelio. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados, digamos. Nuestra vocación en el país no prescinde de ayudarle al país a encontrar reconciliación y paz. Todo lo que tengamos que hacer para favorecer lo que nos permitan, a lo que nos inviten de un lado o del otro, hay una disponibilidad enorme. Se ha hecho de mucho atrás y se hará hacia adelante todo lo que esté en condiciones la Iglesia en su rol como pastores, como personas que están en los territorios y reflejamos una evidente neutralidad porque nuestra tarea es proteger esas comunidades. Nos duelen, encaramos diariamente y en la cotidianidad las muertes, los dolores, los dramas, los desplazamientos. Así que no será fácil, digamos, sustraernos de esa tarea de la paz. Nos es implícita y en ese sentido tenemos una gran disponibilidad y a lo que nos inviten nos sentiremos disponibles para poder ofrecer lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Cómo ha animado el Papa Francisco recientemente los esfuerzos del Episcopado por la Paz? Ustedes estuvieran en visita en Roma con él. ¿Cómo los estimuló esa visita para estos esfuerzos? En realidad el Papa Francisco tiene una altísima estima por Colombia y una honda preocupación por la paz del país. Por supuesto, le duele ver un país que admira, que quiere, destrozándose, atrasándose en la guerra. Así que a nosotros nos da solamente aliento y él mismo es un parámetro con sus documentos, con sus signos evidentes que muestra en temas de construcción de paz, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Es un papa que le duele la guerra y que nos inspira a trabajar por la paz, en este caso concreto nosotros en el territorio. Monseñor, usted decía que el ELN tiene quizás su última oportunidad que no puede dejar pasar de la negociación política, porque es claro que las bandas criminales pues tienen que someterse a la justicia. Yo no me atrevería a decir última oportunidad, pero es una gran oportunidad la que tiene. Tiene un interlocutor que está dispuesto
a entender y sabe entender sus lógicas, que está dispuesto a una negociación inteligente y que quiere ofrecerle al país un elemento nuevo en términos de superación del conflicto. Él mismo es un referente de que se puede pasar de las armas a la política. Así que está y tiene una autoridad bastante firme para que puedan encontrarse en un diálogo fecundo. Yo esperaría que son lo suficientemente inteligentes para entender el momento histórico que se les está poniendo delante. Hay digamos, las suficientes condiciones para que esto pueda avanzar, y en ese sentido, si desaprovechan esta circunstancia, me parece que es absolutamente errático, en el sentido de que envejecerán viendo la guerra y sin haber logrado ninguna de sus metas.